realmente es una irresponsabilidad de los fiscales, coger la vía más fácil, y también ahí hay corrupción de por medio. Tú nunca ves, tú oyes hablando de sobrepoblación, pero tú no oyes hablando de sobrepoblación de ricos, de sobrepoblación de pobres. Ya usted no se va más del sistema, ¿verdad? No sé. Si el gobierno mantiene su cumplimiento, me mantengo. Si abandona su cumplimiento, me voy. Gracias. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo, en esta primera entrega de esta nueva etapa, hoy, lunes 17. No se sorprenda, usted no sintonizó un programa diferente, es Matutino Su Mundo, solo que tenemos un nuevo escenario. Y nos complace en recibir a nuestro primer invitado en el día de hoy, en esta nueva etapa, al doctor Roberto Santana, quien es el coordinador nacional de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, quien estará con nosotros conversando durante una hora en el que vamos a definir cuáles son los planes, las estrategias, lo que son los procesos del nuevo modelo penitenciario. El doctor Roberto Santana, con una amplia trayectoria en lo académico, en lo político, en lo social, en el compromiso social sobre todo, y que ha retomado por pedido del presidente Luis Abinader a propósito de una situación en el sistema carcelario que se quedó en gran parte en abandono, y está de nuevo dirigiendo lo que es la reforma penitenciaria. Buenos días y bienvenido, don Roberto Santana. Buenos días, un honor estar aquí con ustedes en estos primeros pasos. Así es, esta nueva etapa. Usted es nuestro primer invitado de esta nueva etapa de Matutino Su Mundo. Bueno, me siento premiado. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son la situación en este momento del sistema carcelario? ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, en primer lugar, el sistema penitenciario arrastra severas deudas con la seguridad ciudadana y con los derechos humanos y otras cosas a través de décadas. Yo diría que una parte de ella a través de siglos. Y luego de emprender la reforma en el año 2002 y 2003, esta avanzó prácticamente hasta el 50% de la totalidad de los recintos, pero desde el 16 en adelante se impuso una contrarreforma que impidió la continuación del proceso, y lo que se había ganado también lo perjudicó de una manera seria, pero felizmente desde este año 2024 se ha retomado el camino de la reforma, y el momento en el que nos encontramos es en el que 20 prisiones tradicionales que estaban pendientes de ser reformadas ya están siendo objeto de la presentación de los planos, de los presupuestos, para ser sustituidas por 20 prisiones reformadas, de las cuales 4 van a ser entregadas en este mismo año, y las restantes serán entregadas en los próximos 2 o 3 años. Eso quiere decir que tenemos la esperanza de que la reforma penitenciaria, no únicamente en cuanto a construcciones, sino también en cuanto a nuevo personal y a que se erradique la presencia de elementos y de prácticas antisociales y criminales dentro de las cárceles tradicionales, de que todo eso será borrado. Si se mantiene la voluntad política del gobierno, y si la sociedad y los medios de comunicación mantienen el acompañamiento y la vigilancia para que esa reforma se cumpla. Hay una deuda social con el tema de las penitenciarías en nuestro país. ¿Qué es lo que ha faltado realmente para que lleguemos hasta donde tenemos que llegar? Y si en este momento existe la voluntad real de que se cumpla con lo que usted está hablando. Sí, lo que faltó desde el 16 fue voluntad política, interés en continuar la reforma.
Y precisamente porque no fue posible completar esa reforma, seguimos teniendo en la República Dominicana un sistema penitenciario represivo en lugar de un sistema penitenciario restaurativo que le brinde la oportunidad al reo de salir a la sociedad como una persona totalmente redimida, como una persona positiva, capaz de insertarse a la sociedad de manera productiva. Pero usted una vez produjo unas declaraciones en el marco de ese mare magnum en el que funciona el sistema penitenciario de la República Dominicana sobre la mafia que opera, por ejemplo, en la penitenciaría La Victoria, y dijo que esa mafia generaba en la semana unos 7 u 8 millones de pesos, creo que era. Eso sacudió, eso sorprendió a mucha gente. ¿Ha cambiado eso o se ha seguido agravando? Eso sorprendió porque esta es una sociedad esencialmente hipócrita, porque todo el mundo lo sabe desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, toda la corrupción que hay en el sistema tradicional, no únicamente en el tema de La Victoria y demás. Y la sociedad solo recuerda el tema penitenciario cuando hay un muerto, cuando hay una fuga, pero es un tema que está ahí, que la sociedad lo vive. Y naturalmente el quid del asunto consiste en enfrentar ese componente represivo inhumano que tú muy correctamente señalas y que está todavía presente en las prisiones tradicionales. Fíjense que en la mayoría de las prisiones reformadas o centros de corrección y rehabilitación usted no oye escándalos. Usted solo lo oye principalmente en las prisiones tradicionales, que vuelvo a repetir, son 20. Naturalmente el mismo sistema reformado ha recibido daño producto del abandono y de la contrarreforma. Un ejemplo de ello es que hubo prácticamente que intervenir el Pinito, La Vega, que es una prisión reformada. Pero la voluntad política es la que resuelve eso. Si hay voluntad política y atención de la sociedad y de los medios de comunicación, eso será pan comido en 2 o 3 años. Si hay voluntad política. Entiende usted que han sido muy permisivos y que esta debilidad que enfrentan esos recintos ha sido entonces por la voluntad política. Claro. O porque el gobierno no se ha empantalonado para generar ciertos cambios en esos centros. Digamos que los gobiernos, porque no es que todo estaba bien y entonces llegó Abinader y se dañó todo. Creo que es que lo encontró. Correcto. De acuerdo. Entonces, lo que sucede es que, reitero, empezamos en el 2002, 2003, continuamos, pero llegó un momento en que a los gobiernos no les interesó. Y en el momento en que a los gobiernos, en ese momento en el que a los gobiernos no les interesó, una cantidad de prisiones que están indebidamente dentro de fortalezas militares y dentro de recintos policiales, y eso incluye La Victoria, que realmente es un destacamento policial, no sé si ustedes lo saben. La Victoria se denomina el departamento policial número tal de La Victoria. Entonces, al no ponerle atención a esto, pues es muy sencillo. En un espacio donde hay personas privadas de libertad, una parte de las cuales son delincuentes, criminales, o usted los dirige a ellos o ellos los dirigen a usted. Si el gobierno no le pone atención a eso, no le pone atención al personal que tiene que ver con eso, no forma el personal para que haga su trabajo, ¿quién dirige? Bueno, los presos. Actualmente vemos que los presos son los que están dirigiendo a los comandantes que están, sobre todo ahí en la cárcel de La Victoria. Y vemos la permisibilidad que existe, donde diariamente encuentran pistolas, machetes, los colmados. Ahí hay colmadores como drogas, si fuera... O sea, una locura. Estás enumerando 2 o 3 cosas de las 100 o 200 ilegales que hay en todo el sistema tradicional. Naturalmente, siempre hay que ser justo. Tenemos un mandato del gobierno, luego de nosotros ser llamados para ayudar, de ponerle atención a la reforma, a lo nuevo, pero también tratar de estabilizar lo viejo. Y yo me reúno frecuentemente con las autoridades policiales y con las autoridades militares, no para cambiar de un día para otro
las tradicionales, sino para mantenerlas mínimamente estables en lo que llega ese momento de reforma. Para La Victoria, por ejemplo, y para Higüey, y para San Juan, y para Barahona, ese momento de reforma llega este año. En el caso de Las Parras, de La Victoria, por ejemplo, en este mismo año, entre mayo y junio, de los 5.000 que hay privados de libertad, 2.300 salen para La Victoria. Entonces, ahí terminó y empieza ahí terminó lo tradicional y empieza un nuevo capítulo reformado donde van a estar operando bajo los parámetros de la reforma penitenciaria con personal especializado, con cero ocio, educación obligatoria, trabajo obligatorio, etcétera. Entonces lo mismo va a pasar con Higüey, lo mismo va a pasar con Pedro Corto en San Juan y lo mismo va a pasar con la parte de menores de Barahona. Es decir, vuelvo a usar la palabra que dije al inicio, voluntad política. Sin voluntad política no hay reforma, no únicamente penitenciaria, en cualquier ámbito del Estado. Si usted quiere mejorar, tiene que haber una voluntad política. A propósito de una conferencia magistral impartida por el doctor Ricardo Nieves recientemente a todos los allegados a la UNAPRED, la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, sobre la ética, ¿qué tanto es posible, doctor Roberto Santana, resolver el tema de la corrupción a propósito de esta conferencia sobre ética en el sistema penitenciario como servidores públicos? Bueno, nosotros empezamos la reforma con el personal, porque lo que si tú quieres cambiar algo, lo primero que tienes que cambiar son las personas, porque los papeles, las reglas, las leyes, ellas no se aplican solas, las aplican personas. Tú tienes que cambiar las personas. Inmediatamente nosotros iniciamos ese proceso de reclutar las personas adecuadas, no cualquiera, no el primo mío, el primo de ustedes, sino el que tiene el perfil. Después darle la formación adecuada a esas personas. Aguántamelo ahí, doctor. La gente se pregunta, pero ¿cómo que van a dirigir cárceles si no van a ser ni guardia ni policía? La sociedad dominicana no entiende eso. ¿Cómo que, y quién va a dirigir la seguridad? ¿Cómo se explica eso? Si no entiende es o porque se le ha olvidado o porque a una parte no le conviene entenderlo, porque nosotros formamos 4.000 y pico de personas en 17 centros que luego de Naciones Unidas evaluarlo e inspeccionarlo durante 4 veces, creó aquí en República Dominicana, en el 2011, creó el Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria. Y el modelo que se sigue en América Latina, cuando se quiere reformar las cosas, es el modelo dominicano. Lo increíble es que la misma República Dominicana abandonara el mismo modelo que ella creó. Eso se parece al tema de la yuca. Así que nosotros éramos productores de yuca, enseñamos un poco a los costarricenses el tema de la yuca y entonces los costarricenses nos quitaron el mercado porque ellos producían mejor que nosotros. Es decir, por Dios, vamos a atender nuestros propios logros. En este caso, con el caso del modelo penitenciario, es un modelo en el que es un modelo civil, estatal, comunitario, con un personal no policial, un personal no militar, un personal especializado, polivalente, formado en seguridad dinámica, en educación obligatoria para las personas privadas de libertad, en trabajo obligatorio, en crear un clima ordenado y en devolver a esas personas sin capacidad de daño. Atención, pero no es un personal para decir, voy a trabajar con esos angelitos que hay ahí. No, se sabe quiénes están ahí. Y se sabe también que la atención a esas personas no puede ser una burla a esas víctimas que quedaron, a esos huérfanos que crearon esos ofensores sociales. Es diciéndole, no, usted está aquí, a usted lo vamos a reformar, le vamos a dar educación, le vamos a dar oficio, cero ocio, usted tiene que cumplir unas reglas, pero para eso el personal no puede ser corrupto. Para eso el personal no puede estar abandonado por el mismo Estado. Entonces, cuando eso funciona, el sistema funciona, que es lo que funcionó aquí durante todos esos años. Se abandonó, hemos vuelto para atrás, pero tenemos ahora la posibilidad de concluir
¿cómo era que decía Danilo? De que terminarlo bien, que sé yo, que lo Continuar mal. Mejorar lo que está bien, arreglar lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Lo que no, en este caso es lo que nunca hizo fue ayudar al sistema penitenciario. Disculpen la injerencia. Doctor, pero parece una labor titánica eso, desmontar un antro de corrupción que ha operado por tiempos inmemoriales en la República Dominicana y que ha sido el dueño y señor de las cárceles de nuestro país y el generador de todo este caos en el que funcionan las cárceles. ¿No ha encontrado usted resistencia en esa estructura policíaca militar que es la que ha dirigido las cárceles en nuestro país y que ha hecho multimillonarios a muchos coroneles y oficiales de segundo grado, precisamente como fruto de esa corrupción que se maneja en las cárceles? ¿Cómo hacer para desmontar ese poder corrupto de las cárceles? Claro que sí, que es resistencia, pero no es verdad que es un tema del otro mundo. En primer lugar, porque, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la policía. La policía tiene severos cuestionamientos válidos por parte de la sociedad. Ahora, ustedes y yo sabemos, ¿todos los policías son corruptos? No, claro que no. ¿Todos los oficiales son corruptos? No, claro que no. No. Todo estaba bien, pero ahora que llegó Guzmán, el nuevo director, lo dañó. No, él encontró una situación ahí. Entonces, por ejemplo, yo me reúno todos los miércoles con él. Le digo, bueno, mira, aquí hay esto, aquí hay esto. Hay cosas que se nos escapan, porque es una institución que ha acumulado podredumbre en una serie de áreas. Ahora, cuando hay una voluntad de hacer las cosas bien, yo pregunto, yo no soy de ningún partido, no sé si ustedes lo saben, ni creo en nada de eso. Pero quiero decirles lo siguiente, que a veces la gente lo ha criticado. Ay, perdón, pero deténgase, que eso es muy importante, esa inferencia. ¿Usted no cree en los partidos políticos? En estos no. Dígame por qué. No, por lo que todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que todo el mundo sabe? Por lo que ustedes mismos saben. Haz una encuesta para que tú le preguntes a la gente, ¿usted cree en lo que están haciendo los partidos? La gente te dice que no, viven ordeñando al Estado, etcétera. No representan a nadie, se representan ellos mismos. Esas son las opiniones de Roberto Santana. Bien, entonces, o sea, no creo en nada de eso. Entonces, ahora bien, yo pregunto, ¿ustedes habían visto un presidente que vaya todos los lunes a la policía? No. Eso te dice el grave problema que hay en la policía, pero eso te dice que el funcionario, él, en este caso Abinader, está atendiendo su cartón, ¿o no? Claro que sí. Porque él pudiera mirar para otro lado, porque pasaron los tiempos y los jefes de policía ni siquiera veían a los jefes de Estado. Claro, tú dirías, bueno, esto se ha deteriorado de una forma tal en que el presidente tiene que ir a la policía, que es una dirección general que depende del Ministerio de Interior y Policía. Pero eso te quiere decir, le está poniendo atención al tema. Ahora, para que se vea que el tema no es tan grave, que lo que se necesita es voluntad política, a mí no me querían entregar Rafael en el año 2009, no me lo querían entregar. Esos policías que estaban ahí, no el jefe, esos policías que estaban ahí. Y yo le digo al procurador, el procurador me dice que era Domínguez Brito en ese momento, digo, déjame resolver ese problema, ¿tú me autorizas? Sí, me fui donde el secretario de las Fuerzas Armadas, Cifrido, creo que era en ese momento. Digo, Cifrido, dame 25 escopetas. Ahí, yo tengo ahí el personal mío del nuevo modelo penitenciario. Fui, me tiré a las 5:25 de la mañana, los metí presos a todos esos policías y los saqué y cogí Rafael. O sea, lo que tiene que haber es voluntad y decisión, más nada. Pero es un negocio ahí. Muy aguerrido de parte suya, No, o sea, además, ven acá. Riesgoso también. Para cada enfermedad tiene que haber una medicina, ¿o no? Creo que sí. Pero si mire, usted no le aplica la medicina, usted se muere. Que sigue el entierro aquí en República Dominicana. Antes de pasar con Maxi. Hay que hacer las cosas, Las que se necesita hacer, hay que hacerlas. Y en el tema penitenciario no es el peor problema que hay en el país. Atención, no es el peor. Aquí hay problemas peores que eso. De manera que ese lo podemos resolver. Sin problemas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? No, mil problemas. Cíteme uno, dos problemas. Vamos a hacer 80 programas para hablar de eso. Vamos a hablar del narcotráfico. ¿Qué te parece? Es peor que el tema de la cárcel, el tema del narcotráfico. Claro que sí. Hay personas de los partidos metidos en el narcotráfico. Claro. Ha habido funcionarios metidos en el tema del narcotráfico. Muchísimos. Sigo hablando. ¿Hay más problemas o no hay más problemas? Hay muchos más problemas. Aparte que uno lo ve más, ¿verdad? Claro. Y se Entonces ese invierte tema penitenciario es un tema ahí fácil.
que con voluntad política se resuelve en 2 o 3 años y con un buen acompañamiento responsable de la sociedad y de los medios de comunicación. Doctor, de ustedes. Pero antes de pasar con Maxi, que tiene una pregunta ahí en el cartucho, pero al presidente Abinader como que no le ha resultado tanto ir todos los lunes a la jefatura de la policía porque no vemos diferencias en términos estructurales. O sea, yo creo que él se está desgastando un poco. Todos los lunes un presidente, doctor. Sí, bueno, ese no es mi tema, pero yo te puedo decir, el que un presidente vaya a un área de una manera recurrente depende, lo que quiere decir es la visión que él tiene de cómo atender un tema. No creo que el tema de la seguridad esté peor ahora. Yo creo que o está igual o ha mejorado mínimamente. Ahora, como tú dices, el tema es estructural. Y yo estoy de acuerdo con que debe haber una atención profunda, pero esa atención profunda involucra el Congreso, involucra el sistema de justicia e involucra el Poder Ejecutivo. La policía ha sido extremadamente hábil para evitar que la reformen. Y la policía, como tú dijiste hace un momento, en ámbitos de la policía corre el dinero. Históricamente, no ahora. O sea, no es que todo andaba bien y que se dañó ahora. Entonces, tiene que haber cambios estructurales ahí, efectivamente. Y yo te voy a poner un caso. Balaguer recibía todos los viernes a los ingenieros. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es eso? Bueno, Balaguer estaba empeñado en hacer la autopista Duarte, en hacer la presa de Higüey, la presa de Aguacate, la presa de Tavera. Depende de la prioridad. La gente dice, y creo que la sociedad sufre, el tema de la inseguridad. El presidente dice, pero es así. Entonces el hombre ha cogido todos los viernes, todos los lunes para la policía. Es un estilo de cada cual. ¿De acuerdo? Don Roberto, lo que estamos viendo también en el país es que de 7 medidas que se conocen, aquí a todo el mundo le piden prisión preventiva. Todos los abogados, todo el Ministerio Público, eso es lo que pide, y hay una sobrepoblación en las cárceles. Eso también afecta el tema del sistema penitenciario en nuestro país. ¿Y cómo se puede resolver esto realmente? Totalmente, es una irresponsabilidad de los fiscales, coger la vía más fácil, y también ahí hay corrupción de por medio, a veces hay presión hasta mediática, a veces tránquenlo, entonces el fiscal y el juez también para que no lo critiquen, entonces hace lo que dice la opinión pública o lo que dice una persona que tiene un dinero ahí, etcétera, porque tú nunca ves, tú oyes hablando de sobrepoblación, pero tú no oyes hablando de sobrepoblación de ricos, de sobrepoblación de pobres, como dice Mandela. Las cárceles en el mundo están llenas, pero ¿llenas de qué? Llenas de pobres. Llena de gente que no tuvo un abogado, que no tuvo la influencia, que no tiene la prestancia, que no tiene quien lo defienda, que no habla el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, específicamente los fiscales tienen que asumir su responsabilidad, cambiar y señalar que junto con los fiscales están los jueces. Es muy alto el porcentaje. Porque un fiscal no es el que condena. No, el juez. El que condena es un juez. Es muy alto el porcentaje. Entonces, hay responsabilidad y corrupción en esto. Sí. Bueno, la capacidad mal llevada, porque una parte de la capacidad penitenciaria es de instalaciones que no son adecuadas, es de 16.000 y hay 25.000, hay una sobrepoblación de 9.000. Esa sobrepoblación fácilmente puede ser reducida. Bueno, de esos 16.000 vamos a sacar 4.000 en este mismo año. Pero la pregunta tuya es totalmente pertinente. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que nosotros tomemos las medidas de reforma y tengamos infraestructura adecuada si los fiscales y los jueces nos viven llenando las prisiones de privados de libertad? O sea, y todo el mundo se perjudica con esto. La misma sociedad se perjudica y el personal penitenciario se fastidia, se sobrecarga con esto. Es como me decía un director creo que de Mao, cuando yo estaba al frente del sistema, dice: Roberto, aquí hay una persona que han condenado a 3 meses por un tema de que lo atraparon en una finca robándose un racimo de guineo. Pero ese señor lleva como 3 meses aquí, se ha comido como 20 racimos de guineo. Y aquí, o sea, ¿por qué no se...? Y por igual el tema de las denominadas multas. Óigame, hay personas que
que tienen una multa, una garantía económica de 1.000 pesos y tiene 2 meses ahí. De hecho, el mismo presidente le hemos pedido y él va a ayudar, pero él es muy cauto, él no quiere, ¿cómo se llama? Él no quiere indulto. Pero ¿y si sale un ladrón ahí y vuelve y roba y nos echan la culpa a nosotros? Pero le estamos diciendo, no, vamos a buscar unos cuarticos ahí para gente que está presa por 1.000 pesos, por 2.000 pesos, por 3.000 pesos. Y quienes están reclamando esos son cárceles de la pobreza. es la gente de la defensa pública, Doctor, que están haciendo un tremendo esos trabajo. son prisiones de Rodolfo pobreza. Valentín. Doctor, esos son prisiones de pobreza. Claro. Vamos a hacer claro. una pausa. Estamos conversando con el doctor Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Yo le quiero dejar una pregunta para cuando retornemos a esta breve pausa, doctor. En estos momentos, ¿tiene usted algún nivel de oposición dentro del sistema? Cuando retornemos de la pausa. Correcto, pero antes que se vayan, te adelanto que sí, que siempre habrá oposición. Cuando tú quieres hacer las cosas, que hay oposición. Si tú no tienes oposición, quiere decir que tú no estás Pues haciendo esperamos nada. el detalle. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Sí, muy bien. Doctor, le dejamos la pregunta de eso que usted está llevando, si tiene oposición dentro del sistema. Bueno, veamos. ONAPRED no es parte del sistema, es lo primero. ONAPRED es un apoyo desde el gobierno al sistema penitenciario porque el sistema ha tenido sus dificultades y pareciera que en algunos casos también ha sido desbordado por su realidad interna, como es el caso del incendio que ocurrió en La Victoria. Cuando pasa este tipo de cosas, que muere una cantidad de personas, colapsa una parte de la infraestructura, hay que trasladar 1.700 presos desde ahí, entonces el gobierno se preocupa. De hecho, yo había advertido que ese tema podía suceder, porque todo el mundo recuerda que yo empecé en el 20, pero yo renuncié, producto de que entendía que las cosas no estaban avanzando. Pues el gobierno me llamó de nuevo y yo le dije, bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una comisión. Digo, no, 0 comisiones. 0 comisiones. Este no es un tema de hacer una comisión para atender lo de La Victoria. Es que el sistema en su conjunto está colapsado. Vamos a atender el tema de reformar el sistema en su conjunto. Y hay que señalar que el presidente efectivamente estuvo de acuerdo. Yo puse esa condición. Sí, pero, no nos ha respondido. ¿Qué tipo de oposición puede tener usted dentro del sistema? ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, entonces, efectivamente, ahí es que voy. La propuesta de que había que reformar el sistema en su conjunto es que el colapso de la generalidad del sistema obedecía a una combinación de falta de voluntad política y control por parte de los grupos criminales de una buena parte de las cárceles del país, en un esquema en el que los agentes del Estado, en lugar de poner el orden, son subalternos de los criminales. Entonces tú me dices, bueno, ¿cuál es la oposición? La oposición es una oposición combinada de gente que recibe beneficios de la corrupción ahí, lo mismo que tú me decías hace un momento, y de los criminales que ¿qué es lo que están haciendo ahí? Lo que siempre han hecho. ¿Y qué hacen además de eso? Beneficiarse de las medidas inapropiadas de los fiscales y de los jueces, que en lugar de restringir el tema de llevar personas a la prisión, lo que hace es que le mandan mano de obra a los criminales para que recluten a esa gente y sigan haciendo diabluras en la calle. Entonces, ¿hay oposición? Claro que hay oposición, por eso es que hay que hacer la reforma. Don Roberto, me preocupa mucho la creación de tantos modelos. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque eso dice que entonces vamos a tener una cantidad de delincuentes muy elevada. Tú dices de tantos modelos. Modelos penitenciarios. ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, con los ya existentes para reformar a esas personas que ya están ahí internas? ¿O por qué no se crean políticas públicas en estos momentos para que esos jóvenes no caigan en asuntos incorrectos? ¿Usted cree que el hecho de crear nuevos modelos penitenciarios, eso va a reducir la tasa de delincuencia que hay en la República Dominicana? Bueno, primero solo hay un modelo, no hay varios. El modelo que creamos desde el 2002-2003 adelante, que por cierto está en otros países. ¿Pero cuántos recintos tiene? Perdón. ¿Cuántos recintos? Bueno, los recintos se corresponden con la característica geográfica y política de nuestro país. Si fuéramos China,
habría que crear una cantidad de recintos, como lo que somos solo 11 millones de habitantes y 32 provincias, pues donde quiera que haya una provincia, por lo menos tiene que haber un lugar de prisionización. ¿Por qué? Porque es incorrecto tú enviar a los presos de Montecristi para Higüey. Pero hay una cárcel en Montecristi. Bueno, entonces hay que hacer una cárcel modelo en Montecristi, una modelo en Puerto Plata. Bueno, ya existe la modelo en Puerto Plata, es decir, en cada provincia una. O sea, no es replicar y hacer donde no se necesitan, sino que, como se sabe, es imprescindible para que haya una reinserción. Si yo soy de la provincia de Azua y caigo preso en Azua, lo adecuado es que me dejen en una cárcel, en esa cárcel de Azua, para que la población de Azua vigile cómo va esa cárcel y que cuando yo salga, esa comunidad de Azua me reciba y no diga, no, yo no sé quién es ese. Y entonces al decir que no sabe quién es, ¿qué es lo que va a hacer ese privado de libertad? Que va a volver a reincidir. Es decir, no hay muchos modelos, sino que tiene que haber una cantidad de prisiones equivalente a la cantidad de comunidades. Es lo correcto. La idea de la Penitenciaría Nacional de la Victoria para que vengan de Pedernales a estar presos aquí no es correcta, ¿de acuerdo? Bueno, el próximo miércoles ya se anunció el Poder Ejecutivo que va a seleccionar el Consejo Nacional de la Magistratura el nuevo procurador o procuradora. En el nuevo formato de la reforma constitucional, el presidente designa a una persona. ¿Cómo vincula usted el tema de un nuevo procurador y cómo beneficia al sistema penitenciario el Ministerio de Justicia, que está en un proceso de discusión pública? Bueno, al sistema penitenciario le beneficia completamente, y se lo digo esto a los miembros del Consejo de la Magistratura y a todos los que inciden en esto. Nosotros necesitamos sacar el sistema penitenciario de la Procuraduría General de la República. Se lo digo a Antoliano, se lo digo a Luis Henry, se lo digo a los demás jueces, se lo digo a los que están en el Congreso, que son parte de esto, al presidente, a todos. Por favor, ayúdennos a sacar el sistema penitenciario de ese mundo de las fiscalías, de ese mundo de la procuraduría. Son cuestiones totalmente incompatibles. El que persigue no puede ser el mismo que restaura. Tú no le puedes dar un palo a una persona y decir, mira, yo que te di el palo, yo mismo soy el que te voy a curar. Entonces, ese es un elemento importante. Y lo segundo es que en el ministerio nuevo que se cree, pues que el gobierno disponga el presupuesto correspondiente, porque uno de los problemas que hemos tenido es de la dificultad del presupuesto. Y en la transición, en los nuevos funcionarios que designen, en este caso, y cuando esas nuevas autoridades que durante un tiempo van a estar a cargo del tema penitenciario hasta tanto se hace la transición, yo sugiero que haya un procurador adjunto para encargarse solo de lo penitenciario. Lo teníamos una vez, pero eso se ha quitado por la falta de importancia. O sea, no le dan importancia al tema. ¿Existía antes? Sí, existía antes. ¿Y por qué se descontinuó eso? Entonces, como me decía Inver Barrera, cuando yo le decía a don Antonio, ¿dónde que están esos archivos del gobierno de reconstrucción? Pues aquí solo se habla de Camaño, la historia de los constitucionalistas, pero el área de ustedes, del gobierno de reconstrucción, no se habla. Vamos a buscar esos archivos para que se hable de esa parte también. ¿Dónde están los archivos? Y él me decía, pero ¿verdad, Roberto? ¿Dónde están esos archivos? Wow. Él mismo que era el presidente. Él mismo. Entonces, en este caso, ¿por qué? ¿Por qué ya no existe hace una cantidad de años el tema del procurador adjunto encargado de lo penitenciario? Porque al Ministerio Público no le interesa lo penitenciario, no le interesa lo penitenciario. Y hay que sacar lo penitenciario de ahí. La sociedad tiene que ayudarnos, el presidente tiene que ayudarnos, todos tienen que ayudarnos. El Ministerio de Justicia, bien, no quieren un Ministerio de Justicia, quieren un instituto independiente. Yo he ayudado en eso, en Honduras, en Perú, hasta en Colombia existe lo que se llama el IMPEC. Vamos a crear un instituto aparte,
pero no podemos estar vinculados con el mismo Ministerio Público que anda persiguiendo y después anda determinando de que ese preso póngale en tal sitio y ese preso póngale. No puede ser así. Entonces no habrá ninguna verdadera reforma penitenciaria si eso no se logra. Tú tienes razón. Mira de qué manera estamos sintonizados. Si no se saca el sistema penitenciario de la Procuraduría, va a ser extremadamente difícil el tema de la reforma. Te puedo poner un caso específico. Yo estoy dando una batalla enorme ahora mismo, creo que la estoy ganando, para que haya dinero suficiente sacado de la Procuraduría, disponga el dinero para la cantidad de personal que se necesita para estos nuevos centros, estos 4. Es un parto conseguir ese dinero. A ese mismo sistema fue el que le quitaron los incentivos a los médicos. Óyame bien, los incentivos que le daban a los médicos. Es decir, para que estén en las cárceles. Sí, los que manda a Salud Pública. Hay que darle un incentivo por el tipo de trabajo. Pues allá se lo quitaron. ¿Y con qué presupuesto ustedes cuentan ahora mismo? El que asigna, no nosotros, es decir, el sistema. Reitero, yo soy gobierno, presidencia, ¿verdad? Pero tú te refieres con qué presupuesto cuentas. Claro. Un presupuesto que es inferior a las necesidades. En un extremo de que el personal penitenciario que se está formando ahora, le han recortado el de seguridad, la mitad. Es decir, yo lo creé para formarse por un año, ahora se están formando por 6 meses. Imagínense el apoyo que le está dando la Procuraduría, es decir, el Ministerio Público, porque esto no es un tema de personas, a la reforma, que le han recortado hasta el tiempo de formación. Hay que sacarlo de ahí ya. Muy bien. Ok, cuando usted habla de la necesidad de sacar el manejo de las cárceles del control del Ministerio Público por las razones que usted ha expuesto y que además, si no hay esa reforma de crear, por ejemplo, el Ministerio de Justicia para que se encargue, por ejemplo, de el manejo de las cárceles, visto desde esa perspectiva, como está tan cerca la escogencia de un nuevo procurador o procuradora general de la República, ¿cuál sería el perfil que debería tener esa persona que escoja el presidente, que proponga el presidente para ser el nuevo procurador o nueva procuradora general de la República? Bueno, un procurador es un defensor de los intereses de la sociedad y es un persecutor. Entonces, ese perfil es incompatible con el manejo del sistema penitenciario. Porque yo en lo que estoy es en el sistema penitenciario. Yo no me voy a meter a ese tema de quién va a ser procurador. Es un tema ya de ese consejo y del presidente que tuvo la iniciativa de desagregar eso del Poder Ejecutivo. Aparentemente. Pero pudiera dar su valoración con respecto a qué podría ser. Mi valoración es que busquen una persona que efectivamente defienda los intereses de la sociedad, que sea un persecutor profesional y que no sea un ladrón. No está tan deslindado del Poder Ejecutivo porque la reforma, doctor Santana, en la reforma inicialmente, en la reforma constitucional, estaba concebido que el presidente de la República presentara una terna. Tres candidatos para que el Consejo Nacional de la Magistratura fuera quien escogiera, pero los legisladores aprobaron que el presidente presente un candidato o una candidata, o sea que es un mandato. ¿Es este el que yo le estoy proponiendo o esta como procurador o como procuradora general de la República? Y sin careo. Simple y llanamente y sin careos. Simple y llanamente es este. Ustedes tienen esto, lentejas, ¿la cogen o la dejan? Entonces es muy difícil. No creo que sea así. Creo que se parece más al tema del Senado con y tú tienes formación en eso, especializada en eso. Se parece más a lo del Senado con los embajadores. O sea, un organismo ha terminado un organismo de ratificación. Ajá. Es decir, como un organismo de ratificación, el organismo, tú sabes, puede, vamos a usar un lenguaje coloquial, puede hacerse loco y decir, bueno, no lo quiere, por ejemplo. Y dice, bueno, no, aguántate, le falta tal cosa. O dice, no, no hay consenso. Cuando quieren sabotear a una gente la sabotean. Igual con el tema de los embajadores, que en el Congreso, bueno, no ha llegado el placet.
del otro país, ahí marean el tema. Eso pueden hacerlo también. El presidente se ha quitado eso de encima para delegarlo en un organismo de ratificación, para mí no de aprobación, de ratificación. Ese organismo puede ratificar o puede no ratificar. Ahora, como yo conozco el tema de los partidos y lo que sé yo, cuánto, eso para mí, para Roberto, todo eso está arreglado, para mí. Bueno, doctor, hay un tema que está implementándose muy novedoso en el sistema penitenciario, que nos gustaría escuchar cuál es el mecanismo de la reparación y reforestación, restauración de las cuencas hidrográficas del país, en la ribera de los ríos, la reforestación. Ese proyecto, doctor, que es altamente positivo, ¿cómo surge y cómo? Explíquele al país en qué consiste? Sí, al igual que como creamos el modelo penitenciario a inicios de este siglo, la atención a las cuencas, al acondicionamiento de las cuencas hidrográficas por parte de los privados de libertad es una iniciativa pionera en el mundo. En el único lugar en el mundo ahora donde los privados de libertad que están en su fase de prueba, de acuerdo a lo que dice la ley, los condenados, en el único lugar en el mundo donde están subiendo a pasarse semanas enteras y meses enteros y años, vamos a decir en este caso, en campamentos, en casas de campaña, haciendo reforestación y acondicionamiento de cuencas, es en República Dominicana. Es una iniciativa pionera. Se lo propuse a EGI, a Salazar, muy bien, él lo acogió muy bien, hablamos con el Ministerio de Medio Ambiente, lo vio muy bien. También, y es bueno señalar que el acuerdo dice que es un trabajo a perpetuidad. ¿A perpetuidad qué, doctor? Quiere Para que decir la gente lo entienda. que mientras haya presos, tienen que subir a reforestar. ¿A reforestar qué? A reforestar las cuencas de los ríos en todas las regiones del país. Mientras haya presos, mientras haya cárceles, tienen que subir allá. El único país que tiene eso es ahora mismo. Muy bien. Doctor, hemos recibido el apoyo del presidente en ese sentido, debo de señalarlo, sí, cuando se le presentó el tema, porque ahí yo vuelvo al tema de la voluntad política. Si no hubiese habido voluntad política, porque yo le pedí una serie de cosas. Ustedes saben que para subir esos presos allá se necesita una cantidad de condiciones. Claro. Entre otras cosas, yo le pedí el ejército al presidente, déme el ejército, déme los comedores económicos para que esa gente coman allá arriba, déme transporte, y él me dio luz verde a todos. Usted es guapo, usted se arriesga mucho, porque estamos hablando de privado de libertad fuerte en algunos casos. ¿Cómo sacarlo de las cárceles? ¿Cómo se maneja eso? Pero ellos están en la última fase. Es muy difícil que ¿Última fase de qué? Que traten de fugarse. De todas maneras, yo le tengo el antídoto por si se le monta el diablo en la cabeza a alguno de ellos, y precisamente fue que el presidente me apoyó. Digo, yo necesito guardia, presidente. No, háblate con Onofre. Y yo le tengo 7 soldados a cada preso. Eso es así. ¿Cuál es 7 por preso? Por el momento. 7 por preso. Sí. Pero son gente que están casi... eso mientras tanto, cuando la cosa se estabilice, pues ya bajará. Pero son privados el riesgo es muy fácil, el riesgo es muy bajito. Son privados de libertad que están casi ya por salir. Sí, porque sí. Entonces, eso que tú acabas de decir, si tú estás ya por salir, estás condenado a 10 años, a 5, te faltan 2 meses para decir algo, y viene y te fuga, ¿qué va a pasar? Te van a echar 2 o 3 años más, entonces tú mismo es el que no quiere fugarte. Sería algo tenemos la experiencia en el tema, tenemos más de 18 años sacando personas a lo que se llama el medio libre, a las calles, con los ayuntamientos, a reparar las escuelas, etcétera, etcétera, pero se van por la mañana y vuelven en la tarde. Sí. El esquema ahora es que se van allá, ¿verdad? Al fin del mundo, en el medio de la nada, a estar no un día, a estar una semana completa. Pero nada más están poniendo hombres, hay una segregación ahí, las mujeres no van a reforestar. No, hombre, una semana no. Irán, estamos que no dice una semana no podemos, digo, mezclado no van mezclados por el momento. Mire, pero un reclamo, de hecho, y discúlpame, que las mujeres estaban reclamando que en el nuevo modelo penitenciario, en un momento, no se le permitía la visita conyugal y al hombre sí. ¿Eso cambió ya? No, en el nuevo modelo nunca ha sido eso. Eso es en el famoso, tú sabes, sistema tradicional, que es un dolor de cabeza. Hasta hablar de eso a mí me hace que me duela la cabeza. Entonces, el sistema tradicional. Por ejemplo, en el nuevo modelo hay
conyugales, habitaciones, botón de pánico, baño, etcétera, etcétera. Las conyugales en las tradicionales, ¿dónde ustedes creen que son? Díganme, ustedes 4. En las celdas comunes. No, ahí mismo en la celda. Sí. Ponen una cortina, una sábana. Cortina. Todos los presos están alrededor. Ahí hay que estar bastante callado. Eso es una aberración. Acuchillaron una recientemente. Por Dios. Acuchillaron una recientemente. Vamos a ayudarnos entre todos. La mataron. Hubo un preso que mató a su Sí, ahí dentro. Compañera. Es una indignidad. El sistema tradicional es una indignidad. Y en que habla muy mal. ¿Ustedes saben de quién? De nosotros como país. Claro. De nosotros como sociedad, de los medios de comunicación, de nosotros los ciudadanos. Habla muy mal de nosotros, que nosotros tengamos, por cobardía social y por cobardía política, tengamos todavía 20 cárceles tradicionales, que no las hayamos llevado a un modelo que ya la ONU nos lo apoyó y dijo sigan por ahí, y que es un modelo más barato que el tradicional, porque aunque se le paga a la gente y hay educación, etcétera, eso que se gasta es menos que lo que hay que gastar combatiendo la delincuencia. 2 cosas, doctor, ya nos vamos en esta primera entrega con usted. Vamos a comprometer este equipo en 2 cosas frente a usted y a la audiencia. Una, como usted está llevando periodistas o va a comenzar un ciclo, este equipo tiene que acompañarlo en algún momento, ¿verdad que sí? Ellos son muy altruistas, son gente que se fajan, pueden subir loma. Vamos a reforestar. Vamos a reforestar con el proceso. Y claro. segundo, vamos a comprometernos que en algún momento tendremos que hacer un programa especial del matutino dentro del sistema, que pudiera ser la Parra probablemente, ¿sí le parece? Muy bien, hablaríamos con el Ministerio de Vivienda y con mucho gusto, no con mucho gusto, nosotros necesitamos precisamente que ustedes vean ese tipo de cosas, que ustedes vean lo que se está haciendo, vamos más allá de las palabras y que la gente vea efectivamente lo que se está haciendo. Doctor, finalmente nos vamos. Ya usted no se va más del sistema, ¿verdad? No sé. Si el gobierno mantiene su cumplimiento, me mantengo. Si abandona su cumplimiento, me voy. Gracias, doctor Roberto Santana, director nacional de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, en este primer programa de inicio de esta nueva etapa, con este nuevo estudio, el estudio A de Multimedios Su Mundo, con tecnología de primera y para disposición de la democracia dominicana, doctor Roberto Santana. Gracias por acompañarnos.